¿Cómo está, gente linda? Soy el doctor Job Vargas y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11, cuyo título es ¿Cómo realizó Jesús su obra médico-misionera? Muy bien, vemos que no hubo en la historia otro médico tan grande que hiciera tantas obras maravillosas, curaciones sorprendentes, sobrenaturales, que nuestro Señor Jesucristo. No existe médico alguno, ni universidad, ni lugar, ni hospital que pueda hacer todas las obras que Jesucristo hizo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser nosotros mejores médicos misioneros? Pues siguiendo el ejemplo divino. Y la obra que Jesús nos dejó mientras estaba en el mundo realizando la obra médica misionera. Jesucristo vino a este mundo siendo hijo de Dios y pudo haber escogido cualquier otra carrera o profesión que exista en este planeta. Sin embargo, él escogió seguir lo que hacía los médicos, sanar a las personas, curar sus dolencias. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús escogió esa carrera, por así decirlo? Porque Jesús tenía compasión de las personas. Jesucristo no soportaba ver a alguien sufrir de dolor, de la enfermedad. No soportaba ver que las personas se aparten y pierdan a sus seres queridos por causa de la muerte, a causa de la enfermedad. Jesucristo tenía tanto amor por las personas estando aquí en la tierra que lo que podía hacer estando en su estado mortal era sanar a las personas, curarlas, aliviar su sufrimiento. Por ese motivo Jesucristo hizo esta obra. Y no solamente sanaba el cuerpo físico, sino también devolvía paz espiritual, ayudaba a la mente, les ayudaba a tener más confianza y a que no pequen más. Y vamos a ver varias características. Vemos en total 25 características que tenía Jesucristo. Vamos con la primera característica. La primera es que su base era la palabra de Dios. Hoy en día, ¿cuál es la base de todo médico? Los protocolos que existen en los hospitales, en los libros de medicina que estudiamos en la universidad. Tenemos que hacer tal como nos indica. Para determinada enfermedad tenemos una lista de medicamentos que tiene sus dosis. No podemos subir más dosis de eso porque sería tóxico, ni tampoco menos porque no haría efecto. Para una cirugía, por ejemplo, se siguen varios pasos y si uno de los pasos se salta, prácticamente sería algo terrible. Pero, ¿cuál era la base de Jesucristo? ¿Cuál era su protocolo? Dice que era la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la época de Jesucristo no existía la Biblia, pero sí existía la Torá, que es la colección de los 5 primeros libros de la Biblia. Y basados en eso, Jesucristo hacía sus curaciones y también tenían escrituras, sagradas escrituras y rollos que eran, por ejemplo, los salmos y otros más, las profecías de Isaías, etcétera, y Jesucristo basaba todo su conocimiento médico en la palabra de Dios. Hoy en día, para ser un buen médico, ¿qué es lo que uno quiere leer? Pues libros de medicina, pero Jesucristo leía la palabra de Dios. Vamos a la segunda característica, que es, colocó los 10 mandamientos por encima de los mandamientos de los hombres. Un día los fariseos han visto que los discípulos no se lavaban las manos, así que ellos han criticado a Jesús, le han dicho, tus discípulos no se lavan las manos, eso va en contra de todo. Pero Jesucristo les dijo, ustedes son los que no guardan los mandamientos, habéis invalidado los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones inventadas por ustedes mismos. Jesucristo tenía en alto grado los 10 mandamientos, 10 preceptos que nos ayudan a vivir mejor. Entre tanto que los fariseos, el mundo se había inventado varias reglas que no tenían nada que ver con esta ley de Dios. Vamos a la tercera característica, que dice, combinó a la obra médica bondad y educación. Nos dice Mateo 4:23, y recorrió toda Galilea enseñando y curando. Jesucristo no solamente era hoy en día, daba una receta y ya lo despachaba al paciente, no. Jesucristo educaba, Jesucristo enseñaba para que las personas
se sanen mucho más rápido. Esa era la labor de Jesucristo y hoy en día vemos que la labor del médico del futuro va a ser mucho más enfocado a la enseñanza, a la prevención. Por eso nos dice en un pasaje de los testimonios, el médico del futuro es el médico educador. Vamos ahora a la cuarta característica que nos dice trabajo constante. Jesucristo no era una persona que, digamos, llegaba a 6 de la tarde y decía, ya es hora de ir a la casita, hora de dejar mi trabajo, de sanar enfermos, porque por sanar enfermos nadie me paga, pero igual ya voy. No, Jesucristo trabajaba todo el tiempo. Es más, no había en Jerusalén un edificio o una casa grande que pudiese albergar todos los enfermos que Jesucristo sanaba. Y Jesucristo muchas veces se quedaba hasta la medianoche o a veces sin dormir hasta haber sanado al último enfermo. Sorprendente. Jesús jamás rechazó a un enfermo que se le acercó. Hoy en día vemos una experiencia que inclusive puede pasar a muchas personas. Cuando una persona ve a una persona bien enferma o a punto de morir, ¿qué pasa en los hospitales? Lo niegan, lo rechazan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se vaya a morir y cuando el paciente muere, pues prácticamente los familiares lo abandonan y los honorarios no hay quien los pague. Por tal motivo, cuando Juan el Bautista mandó a Jesucristo, sus discípulos, a preguntarles sobre su obra, Jesucristo, ¿qué les contesta? Jesucristo les dice, miren y cuenten lo que ustedes ven. Los cojos ven, los cojos andan, los ciegos miran, los paralíticos caminan. Cuenten todo eso a Juan. Jesucristo hacía una labor incansable. Vamos a la característica número 5, que dice, obró en favor de ricos y pobres, niños y ancianos. Jesucristo no hacía distinción de personas, no decía, este está bien vestido, a este lo voy a curar porque puede pagarme más. Y no despreciaba al pobrecito que decía, no, este seguramente no me va a pagar, no. Jesucristo atendía tanto a gente rica como al centurión romano, como a gente pobre. Jesucristo atendía a ancianos y niños. Recordemos que los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos se lo impedían. Jesucristo dice, dejad a los niños venir a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Vamos a la característica número 6. Jesucristo fue una persona muy económica. Jesucristo fue ahorrativo. Jesucristo no era una persona que le gustaba despilfarrar su dinero ni comprarse todo de lujo. Jesucristo mandó a sus discípulos yendo a predicar a una ciudad y les dijo, no os llevéis bolsón, no os llevéis oro ni plata. Sorprendente, Jesús priorizaba el aspecto económico. Vamos a la característica número 7. Fue pobre. Y nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:9. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Y eso es de conocimiento de todos, ya que Jesucristo, pudiendo haber nacido en el hogar de un César, de uno de los emperadores, Jesucristo prefirió nacer en un hogar bien humilde y pobre. Jesucristo pudo haber nacido en cuna de oro, pero nació en un pesebre, que es el lugar donde comen los animales del campo. Jesucristo, desde ya su juventud, inclusive tal vez su niñez, ya empezaba ayudando a sus padres, trabajó dura y constantemente con el sudor de su frente y batallaban cada día por el sustento diario. Es un ejemplo de constancia, de trabajo duro, de esfuerzo. Y ese es el trabajo que se necesita también en la obra médico-misionera. Vamos a la característica 8. Dice que no buscó exhibirse ni buscó publicidad. Jesucristo, a pesar de que Él no decía, vengan, estoy atendiendo enfermos, no hacía propagandas, no. Él solamente sanaba a los enfermos y toditos venían hacia Él, se esparcía la voz. Es más, Jesucristo les mandaba y les decía, por favor, no digan a los demás que les he curado, guarden en silencio. Pero ellos, alegres de haberse curado de una enfermedad incurable, iban y hablaban a todo el mundo.
Era sorprendente la fama que Jesús tenía, que a donde quiera que iba, la gente se le acercaba por muchedumbres y querían que Él los cure. Y Jesucristo los curaba a todos. Vamos a la característica número 9. Fue cuidadoso. En la práctica médica siempre se debe tener mucho cuidado con nuestras palabras, ya que decir una palabra equivocada al paciente lo puede llevar a la tumba más rápido. Sin embargo, Jesucristo nos enseña este mensaje tan maravilloso que dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Eso nos invita a resguardarnos del peligro que se tiene hoy en día en el mundo, donde cada error pequeño, cada mínimo detalle puede ser investigado como negligencia médica o mala praxis en el ámbito de la medicina. Vamos a la característica número 10. Dice que reconoció que podía enfrentar la persecución y la muerte. Hoy en día, cualquier persona que hable en contra de la medicina contemporánea o moderna puede sufrir persecución. Hay muchos médicos que hablaban de métodos curativos con plantas naturales, con métodos creados por Dios, pero que al final murieron sospechosamente. Se puede decir que tal vez los mataron. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses, grandes industrias que están dentro de la medicina y que por eso se debe tener mucho cuidado y que uno muchas veces al curar con remedios naturales va en contra de lo que hace la medicina convencional. Ahí es cuando se despiertan oposiciones. Esas oposiciones son las grandes corporaciones multimillonarias que ven sus intereses en peligro. Por tal motivo, ellos deciden silenciar a la persona. Y esto ha ocurrido muchas veces. Los envenenan, los matan, los hacen parecer intento de suicidio. Bueno, los hacen parecer suicidio. Esto es terrible. Bueno, vamos al punto número 11. No tenía miedo a ningún hombre. Nos dice en Mateo 10:28, Jesucristo les dice a sus discípulos: no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, mas tengan miedo del que puede matar el alma. Jesucristo, estando aquí, era una persona que no tenía miedo a nada ni a nadie y predicaba a todo el mundo el Evangelio, sanaba a todas las personas. Vamos al punto número 12, que nos dice: pensaban que Cristo tenía el poder de las tinieblas. Los fariseos le dicen a Cristo en Mateo 12:24, Belcebú es el jefe de los demonios, Él es el que da ese poder para sacar demonios, para expulsar demonios. Increíble, Jesucristo hacía una obra tan buena, tan maravillosa, expulsando demonios, sanando enfermedades, y los fariseos indicaban que era el demonio el que le había dado ese poder. Increíble hacer algo tan bueno y ser juzgado. Por eso hoy en día, cuando hacemos la obra médica misionera, siempre la gente nos va a juzgar, nos va a criticar, nos va a decir: su tratamiento no sirve, cobra muy caro, cobra muy barato, ese tratamiento fue exagerado, tantas cosas. Y eso a veces nos llena de perplejidades para los que asumimos el cargo de la medicina. Sin embargo, recordemos a Cristo, que siendo el perfecto, era criticado, era juzgado, y cuánto más nosotros que somos pecadores. Vamos al punto número 13, que dice: sanó en las ciudades. Jesucristo vivía en Galilea, pero también en ciertas oportunidades iba a Jerusalén, que era la ciudad grande, se presentaba en el templo y ahí hacía curaciones maravillosas. O sea, Jesucristo trabajaba en todo lugar, no era una persona estática que se quedaba en un solo lugar esperando que vengan los pacientes. No, Jesucristo iba y recorría las ciudades grandes. No solo las ciudades grandes, como nos dice el punto 13, sino el punto 14, sanó en las iglesias. Y nos dice el libro de Mateo 4:23, enseñaba en cada sinagoga a la que iba. Jesucristo visitaba varios poblados, él iba caminando a pie con sus discípulos y en cada lugar había una sinagoga, una iglesia, y ahí entraba y enseñaba este evangelio de la salud, ya que esto lo que hacía Jesucristo era algo sorprendente. Muchas veces nos imaginamos a Jesucristo como un gran
predicador, un gran maestro que se paraba y enseñaba, pero ese no era el mayor trabajo que él hacía, el mayor tiempo que usaba. Jesucristo más se dedicaba a la obra de sanar a los enfermos. Muy bien, pasemos ahora al punto número 15. Dice, tuvo una casa humilde. Y la casa de José y María verdaderamente era muy humilde. Ya se conocía que Jesucristo tenía pobreza, pero no era pobre por no trabajar. Él hacía un trabajo constante de día y de noche, sino era porque él no, no tenía una prioridad hacia sí mismo. Él se olvidaba de sí mismo, dejaba de comer para dar su comida al hambriento, dejaba de vestirse para dar su vestimenta al desnudo. Y prácticamente todo lo que él tenía lo daba a las personas, inclusive su tiempo, y así realizaba una obra espléndida, maravillosa de curación. No se aferraba a nada. Vamos al punto número 16, que nos dice, trabajaba también en las grandes ciudades. En Juan 4:45 nos indica esa característica, que ya la hemos visto. El punto 17 nos dice, llevaba a la gente hacia la naturaleza. Nos dice el libro de Mateo 13:1-2, que mucha gente se había amontonado a Cristo. Jesucristo estaba en la orilla del mar y Jesucristo, como había tanta gente, se subió a una barca y desde la barca les enseñaba. Jesucristo pudo haberlos reunido en la sinagoga, pudo haberlos reunido en un lugar de la ciudad público, en una plaza donde hay mucha gente y espacio, y ahí hablarles. Sin embargo, prefirió irse lejos de la ciudad, a los campos, a los ríos, y desde ahí enseñaba. ¿Por qué? Porque ahí las personas entraban en contacto con el aire puro, veían la naturaleza, los árboles que son obra de Dios. Y ahí Jesucristo podía enseñar todo lo que quería respecto a la curación del cuerpo, a la curación del alma. Vamos al punto número 18, que nos dice, viajaba constantemente. Nos dice en Mateo 9:35 que Jesucristo recorría todas las aldeas y todas las ciudades vecinas. Jesucristo era una persona que constantemente viajaba, tal como lo hacen nuestros misioneros y nuestros pastores, que hacen una labor constante. Hoy en día, si vemos esta labor, muchas veces las hijas, los hijos de los pastores se privan de la presencia de ellos, pero lo hacen por una causa noble, que es la predicación del Evangelio. No hay mayor labor en este mundo que llevar la salvación a las personas, y esta labor será recompensada enormemente. Vamos al punto número 19, que nos dice, si Jesucristo era rechazado, seguía sanando, tal como nos dice en Mateo 10:23, Mateo 10:14. Ahí nos indica, si sois rechazados en una ciudad, si no os quieren oír, sacudid vuestros pies, y si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Jesucristo no se desanimaba. Jesucristo iba, predicaba, curaba a las personas, pero no era bien recibido en todas las ciudades a las que iba, ya que tenían prejuicios, preconceptos de que Jesucristo era endemoniado o tantas cosas negativas que les contaban los fariseos. Y ahí rechazaban a Cristo. Jesucristo tranquilamente pudo haberse desanimado y decir, yo he viajado tanto para venir aquí y curar a las personas, sanarlas y no me reciben, no me voy a dedicar más a curar enfermos. No, Jesucristo no se desanimaba. ¿Qué es lo que hacía? Iba al siguiente pueblo y ahí curaba a las demás personas. Vamos al punto número 20, que dice, reclutó obreros médico-misioneros. Jesucristo hacía un trabajo y él solito podía hacer un trabajo increíble, pero él no era egoísta. Quería enseñar a las personas, ha reclutado gente, y aquí vemos la palabra de Dios que ha reclutado 12 discípulos. 12 discípulos que han estado con él constantemente, todo el tiempo, para enseñarles. Y de entre esos 12 discípulos, habían los más cercanos que eran Pedro, Santiago y Juan. Vamos ahora al punto número 21. Enseñaba a estos obreros médico-misioneros. No solamente los reclutaba, sino les enseñaba todo lo que Jesucristo sabía.
para que ellos también puedan enseñar en un futuro. Y eso es lo que se conoce como un legado, dejar un legado. Jesucristo tranquilamente pudo haber hecho lo que muchos médicos hoy en día hacen. Muchos médicos tienen recetas y tratamientos tan buenos que al final se lo guardan ellos mismos y cuando mueren se llevan esa receta a la tumba. Sin embargo, Jesucristo todo lo que sabía lo enseñaba a sus discípulos para que ellos lo enseñen a más personas y así se vaya expandiendo este conocimiento para que menos gente sufra, para que más gente encuentre la sanidad en los remedios naturales, en la palabra de Dios. Vamos al punto número 22. Dejaba que esos obreros médico-misioneros realicen el trabajo una vez ya enseñados e instruidos. Recordemos el caso del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno le dice a Jesucristo, una vez ya sanado, déjame que te siga. Pero Jesucristo ve la necesidad de esa ciudad, Gadara, de que sea predicada. Y qué mayor testimonio que una persona que ha estado poseída por el mismísimo demonio. El ex endemoniado se convirtió en un fuerte testimonio de que la sanidad sí puede venir gracias a la ayuda divina. Recordemos que los médicos solamente son instrumentos de Dios que llevan a la persona enferma los remedios naturales y es Dios quien realiza la curación. Si es su voluntad, se la realiza. Vamos al siguiente punto, punto número 23. Organizaba compañías médico-misioneras. Jesucristo hacía que las personas se enterasen de este mensaje de salud y de salvación. Así que organizaba a las personas de dos en dos para que ambos visiten a los hogares, tal como lo hacen hoy en día nuestros colportores, nuestros misioneros que visitan puerta por puerta y realizan un trabajo de la predicación de la palabra de Dios. Y no solamente predican la palabra de Dios, sino que también ayudan a sanar a las personas de sus enfermedades, les enseñan alimentación saludable y muchas cosas más. Vamos al punto número 24. Usaba remedios naturales y sencillos. Hoy en día, por ejemplo, un paciente se me acercó un día y me dice, tengo estas enfermedades, aquí me duele un poco la articulación y tengo presión alta. Y yo le digo, wow, ¿y le han recetado algún medicamento? Fue a consultar a algún hospital previamente y me dice, sí, he ido y me han recetado todo esto. Y me presenta una lista de por lo menos 5 remedios de la farmacia. Y yo veo y digo, wow, tantos remedios tan solo para 2 enfermedades. Es sorprendente cómo hoy en día se usan tantos remedios y muchos de esos remedios tienen efectos secundarios. Los remedios que usaba Jesucristo eran de la naturaleza y eran sencillos, tal como lo vemos en la palabra de Dios en Juan 9, 6 al 7, donde ahí Jesucristo usa arcilla para sanar a la persona, lo unta en los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Y ahí la persona fue, se lavó, se quitó la arcilla, se quitó el barro y pudo ver. Y era una persona ciega. Esa arcilla hizo un trabajo mucho mejor que cualquier cirugía que pueda haber existido. Hoy en día, muchas cirugías, bueno, todas las cirugías siempre implica algún riesgo para la persona. Vamos al siguiente punto, que es el número 25, el último punto. Enseñaba a aquellos que sanaba a obedecer la ley de Dios para no volverse a enfermar. Recordemos el caso de un hombre que era paralítico, que debido a sus pecados había caído en esa condición tan terrible de no poder caminar y él estaba esperando al ángel. Él iba a un lugar milagroso donde descendía un ángel y la primera persona que se acerque y toque el agua en ese momento que el ángel estaba ahí, pues era curada con esa agua. La segunda, tercera, cuarta persona que tocaba el agua, por más que se metan el cuerpo entero, no eran curadas, solo eran la primera persona. Y ahí habían muchas personas enfermas. Entonces, cuando el agua se revolvía, las personas ya sabían que había bajado el ángel y él iba. Era paralítico, no podía llegar rápido. Hasta que él llegaba, más de 30, 40 personas ya habían tocado el agua. Y él intentó eso durante mucho tiempo
y no se dio por vencido. Y él se hubiese quedado ahí toda la vida sin haber experimentado esa curación. No tenía amigos, no tenía familiares que lo lleven a ese estanque. Y estaba en una condición de enferma terrible. Pero un día viene Jesucristo y lo cura. Y posteriormente se encuentra con Jesucristo. Él ya feliz caminando, Jesucristo le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y ese es el camino de la curación. Cuando viene un paciente a consultarme, no solamente es bueno indicarle el tratamiento, sino también indicarle qué hacer para prevenir la enfermedad, qué alimentos comer, qué alimentos evitar y sobre todo decirle que guarde los mandamientos de Dios, que cumpla la ley, que se acerque a lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando una persona se aleja de lo espiritual, ahí es cuando aparecen los vicios, los pecados, todo lo negativo que al final termina uno enfermándolo. Esa es la gran ley, la gran lección que nos dio Cristo. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Ahí ya hemos visto en total 25 puntos, 25 características de cómo Jesucristo realizaba la sanación en las personas. 25 características que no las adopta hoy el mundo ni los hospitales de primer, segundo, tercer nivel. Son medidas que lo hizo el médico de médicos, el Dios del universo, y Él desea que todos tengamos salud. Nosotros también podemos hacer este trabajo maravilloso. Jesucristo nos llama a todos a que realicemos este trabajo, te está llamando a ti y Él extiende tu mano para que puedas aceptar este llamado y es tu decisión aceptarlo. Listo.